momentito aquietamos nuestras mentes para ponernos atentos a tu voz. Estamos ciertos, Dios, que tenemos que intencionar nuestras acciones para que tu palabra permee en una mente y en una piel que se engruesa en este mundo, Dios. Oh, Padre, no queremos remojarnos en tu palabra, queremos sumergirnos en ella. Queremos empaparnos de la verdad y ser llenos de todo lo que tú quieres decirnos, y que quites y limpies lo que no proviene de ti, lo que no edifica, lo que no santifica. Queremos de ti, Señor. Y si acaso no lo habíamos expresado esta mañana y no lo habíamos entendido, hoy podemos decir: vengo a recibir de Él la verdad. Que no sea un conocimiento añadido, que no sea un conocimiento que suma a mis propios razonamientos, Dios, que sea el que desplaza lo viejo. Yo te pido que sea para mí, para mis hermanos, para los que incluso, Señor, ni siquiera pueden comprender que lo necesitan. Todos lo necesitamos. Que no haya nada más importante esta mañana que lo que vamos a abrevar y comer de ti. Ni el saludarnos aunque nos amamos, ni el vernos, ni siquiera el comer alimento, Dios. Este es el alimento, tu palabra. Gracias te doy por lo que vamos a escuchar, por lo que vas a imprimir, por lo que vas a dejar en cada una de estas vasijas listas para ser llenadas por la verdad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar, es la última clase de este año, después vamos a tener otras actividades, incluso lo que resta del año puede no llegar a las 10, Iván, si eso es lo que querías, porque vamos a tener nuestro servicio normal, pero vamos a descansar un poquito de las clases. Creo que los varones se van a seguir viendo a orar, y bueno, para algunos no es importante. No cambia nada levantarse a la misma hora los domingos, es el día del Señor, ¿verdad? Pero bueno, lo anticipo. Pero hoy queremos cerrar con uno de los atributos de Dios que podrían hacer una gran diferencia en sus vidas, y les pido por favor que pongan muchísima atención. No quiero decir que sea el coronario de todo lo que hemos hablado, ni que haya algo más relevante. Cada atributo de Dios ha tenido y ha formado parte de nuestra fe. Pero fíjense, hermanos, que mientras lo preparaba dije: Señor, yo podría enseñar de esto todos los domingos. Es algo que me enseño a mí misma y que yo confío que para ustedes sea tan importante, tan presente, tan relevante en el día a día como debe de ser. A ver si lo logro explicar esta mañana, ¿de acuerdo? Así que Dios es luz. Ese es el punto al que vamos a llegar, y no se queden con menos, sino comprender a cabalidad lo que esto significa. Desafortunadamente, nosotros hemos usado muchos términos bíblicos para usos comunes, y eso ha devaluado el término. ¿Me explico? Porque hablamos de luz y creemos que entendemos lo que es luz, pero voy a tratar de explicar para que sea tu espíritu el que entienda lo que significa luz. Para empezar, no podemos hablar de luz sin comprender las tinieblas. ¿Estamos ciertos? Es decir, tú no puedes comprender un sí si no comprendes el no. Y Dios se ha encargado, y esto por favor considérenlo siempre, los que conocemos la palabra y conocemos a Dios, sabemos que Él se maneja siempre entre los opuestos. ¿Sí o no? Nosotros no, Él nunca te va a hablar de un término que no te permita comprender la antítesis de ese término. Te habla del bien, pero te describe a cabalidad el mal. Te habla del gozo, pero te describe claramente la tristeza, el desánimo, el desconsuelo. Te habla de vida, nos habla de vida, pero nos describe perfectamente la muerte. ¿No es así? Bueno, tú y yo no vamos a comprender lo que significa que Dios es luz
si no comprendemos las tinieblas. Y es tan claro Dios, y ojo, Él no tiene problema con los términos. Somos nosotros los que a veces decimos, ay, no digas esas cosas. Dios no tiene un problema para llamar las cosas por su nombre. Por eso en Él hemos aprendido que no tenemos ningún problema con decirle al pecado, pecado, y llamarle a lo que es. A veces le damos muchas vueltas. No es necesario. Dios dice, yo no me espanto de que le digas a la lujuria, lujuria, o al pecador, pecador. Somos nosotros los que huimos de decir las cosas con todos sus términos, pero si vienen de Dios, tienes todo el respaldo de Dios para llamar las cosas por su nombre. Ahora te pregunto, Cari, ¿nos haría bien hablar las cosas por su nombre? Wow, nos quita de muchos problemas, nos evita muchas vueltas innecesarias, nos evita mucho dolor cuando aprendemos a decir, ¿sabes qué? Yo estoy pecando, punto. Pero si le doy vueltas y justifico y argumento, entonces yo alargo el dolor, hago a Dios mentiroso y hago creerme, me creo que Él me está castigando o haciendo sufrir, cuando realmente es que no estoy usando los términos que tengo que usar para lo que tengo que decir. Y entonces Él empieza hablando de las tinieblas, capítulo 1 de Génesis, y quiero que vean la contundencia del Dios que tenemos. Si me estoy explicando, tenemos un Dios contundente. Dice 1:2, voy a leer desde el 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba, tengo otra versión hoy, pero sin orden y vacía. Inmediatamente que hace esta descripción, introduce el término. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Fíjense qué interesante, no tuvo problema en introducir el término tinieblas. Y vean en el versículo 5, y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Tenemos que comprender, mis hermanos, lo que son tinieblas, y pónganme mucha atención. Aunque ciertamente hablar de tinieblas es hablar de obscuridad, quiero por favor que se imaginen una obscuridad de la obscuridad. Lo oscuro de lo oscuro. Yo no sé si ustedes han estado en una habitación, en un cuarto, donde no alcancen ni siquiera a ver su propia mano si la buscaran. Eso es obscuridad. Donde no ves absolutamente nada. La oscuridad, hermanos, no solamente es que algo no brilla, no se ve. Es algo mucho más profundo. Fíjate lo que te voy a decir. Es no saber que no veo. Me estoy comprendiendo. O sea, eso es la oscuridad. Un ciego que no sabe que es ciego porque ni siquiera puede percibir lo que hay detrás del no ver nada. Creo que fue en este año, por ahí, creo que el 28 de abril del 2025, no sé si ustedes recuerdan que hubo un gran apagón en Europa, que el centro fue por ahí en España, y fueron muchas horas de angustia, de preocupación. Y tú te preguntarías, bueno, ¿cuál era la angustia? ¿No? Esperaban a que pronto llegara la luz. Pero mientras pasaba el tiempo, dicen que los pensamientos de ellos se fueron yendo a territorios más graves, porque entonces si no hay luz hoy, no pasa mucho, las cosas que están congeladas pues se pueden comer. Pero después hablaba de ¿qué? De descomposición, hablaba de robo, hablaba de que se despertaba el peligro, de que dejábamos de estar protegidos, en fin, muchas cosas, las comunicaciones y todo. Bueno, hermanos, cuando el Señor dice que las tinieblas cubrían a la tierra, lo que está diciendo es que había un gran apagón. No había posibilidad de vida. Era cuestión de horas. Cuando hay obscuridad es cuestión de horas para que algo empiece a caer en el caos. Y fíjense algo. Se hizo un experimento alguna vez de poner a personas que conocen, vamos a suponer que alguien conociera perfectamente este espacio, conoce lo que hay, conoce todo, y le apagas la luz y le dices a esa persona que siga viviendo sin luz a partir de su memoria.
Se comprobó que las personas, aunque fueran espacios conocidos, mientras más pasaba el tiempo, más torpes se volvían en sus movimientos. Y por ejemplo, a mí me ha pasado, a veces estoy orando aquí, cierro los ojos y en un movimiento muy natural de mí, de repente yo termino y estoy orando y estoy mirando hacia acá y no me di cuenta en qué momento giré, me moví, perdí el eje. ¿Les ha pasado esto? Que tú dices, yo empecé aquí, no sé qué hago acá, creí que llegaba aquí y no llegué, algo se movió. O incluso en las avenidas te vas por la lógica y dices, bueno, si esta calle va aquí, agarro esta y va acá, y no te diste cuenta cuando se desvió, cuando simplemente cambió ya no eran paralelos, ya eran opuestos incluso. Eso es lo que hacen las tinieblas. No podemos, ninguna persona que camine en obscuridad sobrevive. Su propio tropiezo lo va a llevar a caer, a lastimarse, a morir. Esto en el término de lo natural, y quiero que comprendan lo que Dios nos estaba diciendo en la obscuridad eterna, en las tinieblas del espíritu. Ahora, acompáñenme por favor, vamos a Juan capítulo 12 y vamos a leer lo que dice el Señor. En el libro, en la carta a Juan, quiero que si les da tiempo esta semana lo lean. Es impresionante. Y precisamente el apóstol Juan también en la primera y la segunda carta, las veces que él habla de luz. Cada uno de los escritores de la Biblia enfatiza en alguna cualidad de Dios, pero especialmente aparte del amor, Juan es muy específico en cuanto a luz. Y fíjense bien, en Juan capítulo 12, en el versículo 46, dice la palabra de Dios. Yo, no sé si sus Biblias lo dicen, pero es yo, la luz. Estamos acostumbrados a decir, ¿cómo tendría que decir ahí para lo que nosotros acostumbramos? Yo soy. ¿Se acuerdan en el Génesis cuando hablaba y le dijo a Moisés, dijo, el yo soy? Pero me gusta mucho y me llamó la atención. Dice yo, la luz, como que lo puso en un no soy. Es que la luz soy yo, o sea, es más que yo soy. Yo me presento la luz. Qué tremendo. Como decir, en lugar de, no sé, le quita el yo y se presenta la luz a sus órdenes. Así es lo que está diciendo. Es impactante. No dice soy, dice yo. La luz, como si no te quedara claro. Recuerden que todos los líderes espirituales, filosóficos, siempre apuntan hacia alguien. Jesús es la única persona que puso los pies en la tierra que siempre se señaló a sí mismo. Nosotros podemos incluso evangelizar a alguien y decimos en Él, hacia Él, camino a Él. Nosotros los dirigimos hacia Él, pero Él es el único que tiene el poder y la autoridad para decir, ¿lo que estás buscando? Yo. Y entonces dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Queridos hermanos, y lo vamos a ir aprendiendo si Dios nos lo permite al transcurso de los meses. La vida cristiana es una vida que responde preguntas. Ser cristiano es ser alguien a quien se le hacen preguntas y tiene respuestas. Y eso significa, tener respuestas en Dios significa que las tinieblas pasaron. Las vidas que no tienen respuestas o que tienen respuestas en otra fuente que no es Dios son tinieblas. Los sinónimos de obscuridad y de tinieblas, los sinónimos de tinieblas es obscuridad, pero quiero que te grabes Cuando tú pienses en tinieblas, y lo puedes encontrar en cualquier diccionario, un sinónimo contundente es ignorancia. Así que tú bien le puedes decir a alguien, cuando no conoce de la palabra, puedes decirle ignorante o en tinieblas. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te mueve más al trabajo, Dani, de evangelizar a alguien? Que le digas, estás ignorante de las cosas de Dios, como muchas veces lo dijo Pablo, o le digas, tú estás en tinieblas.
¿Cómo te aterra más, Cari, pensar en que la urgencia de evangelizar a un hijo, a un amigo, a un hermano está en tinieblas? Y si la descripción de lo que te acabo de decir, que el que está en tinieblas va a morir, va a tropezar, va a caer y va a hacer caer a otros, es urgente. No solamente Laura está ignorando, está ciego y no lo sabe, está en tinieblas. Aún los griegos, hermanos, cuando Pablo predicaba, ellos se jactaban de su conocimiento y él los llamó ignorantes en tinieblas, porque la sabiduría de este mundo no quita las tinieblas. Es más, la sabiduría de este mundo las acrecenta. Entonces, cuando no sé si recuerdan, cuando Faraón, estamos orando los que estamos en la mañana y estamos leyendo Éxodo, y dice que cuando Faraón se endureció su corazón y el Señor mandaba las plagas, me sorprende que una de las plagas era extiende tu vara y llama a las tinieblas. ¿Por qué? Porque Faraón estaba haciendo alarde de un conocimiento que solamente evidenciaba su ignorancia. ¿Han hablado con gente así? Que entre más habla, más se hunde en lo que no sabe. Y lo hablábamos entre mujeres hace unos días en nuestra reunión. A veces las preguntas que nos hacemos es imposible contestarlas porque tenemos que decirte, ¿cómo te explico con lo poco que sabes? ¿Cómo te ayudo a ver a la luz de tu ignorancia? ¿Cómo puedo hacer que un ciego vea lo que no pueden porque la ceguera está dentro de él, no está hacia afuera? El mucho conocimiento, entonces entendemos cuando dice que el mucho conocimiento envanece, lo que quiere decir es que el mucho conocimiento nos hace creer que no somos ciegos, cuando en realidad estamos totalmente nublados. Y quiero hacer énfasis en que cuando Faraón fue disciplinado, fue exhortado a través de las tinieblas, lo que Dios le estaba diciendo, ¿no te das cuenta que eso es lo que tienes en el corazón? Obscuridad. Pero me gusta que en una parte en el libro de Éxodo 14:20 dice que mientras cubría la oscuridad a todos, a su pueblo, la luz los alumbraba. Qué maravilloso. Aún en juicio al hombre, Dios le está diciendo a su pueblo, tú estás en mi mano. Ahora, yo te estoy hablando de tinieblas, te estoy hablando de oscuridad, y seguramente todavía no logro hacer que te vayas al punto correcto. Seguimos pensando en una noche muy oscura, en días donde hay mucho dolor. Seguramente puedes pensar, claro, pues sí, cuando yo decía un montón de sandeces. No. ¿Dónde están las tinieblas? En el entendimiento. En el entendimiento. No se te olvide, ¿de acuerdo? Cuando dice que cubrían las tinieblas, ¿era en dónde? Que cada quien creía lo que bien le parecía. Estaban extraviados en su mente, dice la palabra de Dios. Acompáñenme a esta porción de Job, capítulo 5, versículo 14. Ustedes recordarán todas esas disertaciones de Job con sus amigos. En una de estas disertaciones, fíjate cómo dice, de día tropiezan con tinieblas. Fíjate, ¿de cuándo? De día. ¿Sí me estoy explicando dónde están las tinieblas? Ok, no, porque quiero que salgan de estas luces, quiero que salgan de la idea de esta luz, está aquí. Por eso ahorita lo vamos a entender. Cuando se habla hay gente que se ha atribuido los iluminados somos nosotros, porque nos iluminó Cristo. Y dice, de día tropiezan con tinieblas y a mediodía, o sea, todavía ni siquiera es de noche, andan en tientas como de noche. Eso es una persona sin el entendimiento de Dios. La obscuridad, la ignorancia, las tinieblas están instaladas en toda mente, por erudita que parezca, que no contenga a Cristo. Y pensaba en estas temporadas, que no es una temporada navideña, es la Navidad. La luz llegó.
La luz iluminó. Por eso es que ustedes notan que la gente hace alarde de estas fechas con luces, porque sabiendo no entienden. Ellos saben que hay que poner focos, pero no saben por qué. Porque lo que hacemos cuando iluminamos un espacio es hacer referencia de que la luz llegó a mi mente. Yo puedo llenar espacios de luz. Si yo soy ciego, no hay luz afuera que pueda iluminar la luz de mi corazón o la luz del entendimiento. Se dice que Egipto era un lugar sumamente atractivo y sin embargo Faraón era un ciego en tinieblas y en oscuridad. ¿Han estado en esos espacios donde todo brilla, todo es espectacular y tu corazón está apagado? Hemos comprobado que la luz no puede alumbrar hacia afuera. La luz de Cristo alumbra el entendimiento o no alumbró absolutamente nada. El mundo se puede iluminar y hay lugares espectaculares y se prenden unos árboles impresionantes, hasta que esa luz no abre el entendimiento, no destapa la ceguera del corazón y de la mente. No, hermanos, las tinieblas siguen prevaleciendo. Recuerden lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Dice Dios: ustedes profesando ser sabios, o sea, creyendo que estaban iluminados, se hicieron necios. Así que no olvidemos, vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 19, porque es necesario que comprendamos que nosotros todos venimos de ahí. Venimos de ese lugar de oscuridad intelectual, esa oscuridad de pensamiento, que hacíamos lo contrario a Dios. 1:19 dice la palabra de Dios: porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Qué tremendo. ¿Dónde estaba la lucha? ¿Dónde está la lucha de Dios con el mundo? En el entendimiento. Que seguimos, Paco, habiendo sido alumbrados, tenemos tinieblas. Es decir, ignoramos. No hemos renovado. Acompáñenme aquí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra, fíjense qué tremendo. Pero el entendimiento de ellos se endureció, es decir, prevalecieron las tinieblas, se quedaron con las tinieblas. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto ¿dónde? Sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Hermanos, las tinieblas no están afuera, las tinieblas siempre estuvieron dentro de nosotros. Las tinieblas que el Señor quiere remover están dentro de nuestro corazón. Y vean el 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado ¿qué? El entendimiento de los incrédulos para que no vean el ¿qué? El resplandor. ¿Qué es el evangelio? Luz. ¿Has tenido la necesidad de que hasta decimos, échame la luz? El otro día estaba yo queriendo conectar una lámpara a tientas y locas, como se dice. Y entonces, fíjate, es de las rayitas así. Entonces, no, ¿qué es esto? Con tal de no molestarme por prender la luz, quería conectar algo así. A tientas y locas, no lo logré. Tuve que ir y prender la luz. El Señor dice, yo les eché la luz y no las altas, para que vean. Hermanos, los cristianos vemos. ¿Me puedes entender esto? ¿Por qué entonces caminamos como ciegos? ¿Cómo camina un ciego? Primero despacito, no te atreves a dar un paso de fe. Eso es como si estuvieras ciego. Está Dios alumbrando cuando le dijo a su pueblo,
ahí está, avanza Moisés y se para y dice, ¿qué hacemos? No, y le dice el Señor, no te pongas a orar, avanza. ¿Por qué todo nos da miedo cuando tenemos la luz alumbrando? Es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Ya la luz vino, ya alumbró los ojos. O bueno, a lo mejor tendría que hacerlo pregunta. ¿Ya alumbró los ojos de tu entendimiento? Insisto, en Dios no hay intermedios. ¿Se atreven a tener ese Dios? En Dios no hay intermedios. En Dios es blanco o negro. Hoy en día se acostumbra mucho, hay grises, no en Dios. ¿Te atreves a eso? ¿A tener un Dios así? Los grises están en los corazones, pero no en Dios. Si tú caminas en grises, no sé si esto está bien, no sé si esto está mal, es que no estoy entendiendo. Lo que te está faltando es que tu entendimiento sea renovado. No es que Dios sea un Dios de duda o un Dios de dobles, no sé, a veces esto es bueno y a veces esto es malo. Dios no tiene grises. Amén. Llama las cosas por su nombre. Y ¿sabes qué nos está desgastando mucho en la vida? Los grises. Porque vienen los grises, gente de fuera te vende ideas grises, y los que tenemos la verdad compramos grises a precio muy barato. ¿Y sabes qué palabras se usan en el mundo? No está tan mal. Depende. Bueno, hay que ver el otro lado de la moneda. ¿Han oído eso? Hermanos, nosotros no tenemos que ir ahí. Tú y yo podemos seguir diciendo y viviendo con toda certeza de fe, diciendo, Dios dice que esto es pecado, y es pecado en ti, y es pecado en mí, y es pecado hoy, y es pecado mañana. Pero también llama santo y dice, nadie llame inmundo lo que yo he limpiado. Y si a ti te llamo santo, eres santo hoy y mañana y siempre. No tienes grises. Caminamos en la duda de que si hoy soy, mañana más o menos. Dios no tiene grises, mis queridos hermanos. Así que dice que el Dios de este siglo va a nublar nuestro entendimiento. Nos quiere volver a arrastrar las tinieblas, a pesar de que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Por qué te dejas llevar por todo viento de doctrinas y vuelves a regresar del lugar al que no perteneces? Convenciéndote y siendo convencido por las mayorías. Hermanos, no se te olvide, así como Él quita las tinieblas y las quita de tu entendimiento, también esa paz que hablamos, que es sobre todo entendimiento, la pone sobre tu entendimiento, sobre tu mente. No pienses que paz es noche de paz. La paz está aquí o no está. El entendimiento está aquí o no está. La libertad está aquí o no está. La luz está aquí o no está. La verdad está aquí o no está. Yo puedo llenar este lugar, podemos llenarlo de versículos y poderosos y promesas, y ahí están. No pasó nada. Y puede no haber nada escrito, y podemos no tener un Cristo aquí crucificado, sangrante, pero llevamos todos la cruz de Cristo tatuada. Dice Gálatas, porque las huellas del Señor, sus marcas, las tengo en mi piel. Dejemos de buscar a Dios afuera. Dejemos de buscar la paz del mundo. No somos Miss Universo. La paz de Dios está en mi corazón, y a la que aspiro darle a alguien de parte de Dios es a través de la revelación de su palabra, que disipe toda tiniebla de su mente para que pueda abrazar la verdad y con la verdad la paz y la libertad. Dejemos de orar por las cosas circunstanciales de las personas. Es bueno orar por el trabajo, sí. Es bueno orar por el marido, sí. Es bueno.
sí, solo sí has orado porque su paz y su mente estén conectados a Cristo. Fuera de eso, hermanos, la palabra no ha hallado cabida en nuestros corazones. Por eso es tan hermosa la Navidad. Porque es hermoso cuando prendes la luz. Porque es hermoso cuando algo que estaba en tinieblas. Porque es hermoso, hermanos, cuando un día no sabías y sabes. Porque es hermoso cuando un día veías todo negro y de repente ves todo, no solo blanco, lo ves hermoso. Fíjense, pasan fenómenos muy raros. Yo trabajé en un restaurante y me acuerdo que por el día es un restaurante fino, hermoso, precioso. Me tocaba llegar muy temprano al día siguiente. Yo estaba en la administración, entonces yo llegaba. Pero yo me iba tarde, entonces veía las luces, los pavos reales y yo decía, wow. Y la gente llegaba muy bañadita y muy mono. Yo llegaba en la mañana. Todas las mesas estaban rotas. Los manteles tenían hoyos. Había un olor espantoso. Las alfombras eran viejas. Tenían un olor a humedad. Pero había algo que pasaba cuando las luces se apagan. Cuando le bajas la luz a algo, todo se ve hermoso. Se veía precioso. Y de día yo pasaba por los salones así como, uy, de veras de miedo. Pero también me ha pasado lo contrario. Hay lugares a los que llegas tal vez muy de noche, no se ve bien, parece que está pues así como hasta tenebroso. Y cuando amanece, ves las flores del campo, ves los coches, ves a niños jugando, y dices, wow, no se veía así. Cuando Cristo entra a tu corazón y se enciende la luz, lo que no es y lo que era deja de ser. Lo que te parecía horrible se vuelve realmente hermoso y lo que te parecía hermoso toma el tamaño correcto. Dejas de ver a los ídolos terrenales tan perfectos y empiezas a ver cuál es el verdadero Dios perfecto, limpio, puro, santo. La palabra toma otra forma. Empiezas a aborrecer tus ideas terrenales. Todos hemos hablado de lo que creíamos antes de Cristo. Literal. Y hay medidas, ¿no? Sobre diferentes áreas. Hoy nosotros como hijos de Dios tendríamos que hablar lo mismo, hermanos. Eso significa ser hermanos. Llamamos las cosas igual. Llamamos las cosas por su nombre. Aquí no hay ideologías, hay una verdad que nos envuelve a todos. Tiene formas porque dice que es la multiforme manera en que Dios trabaja en nosotros, pero es la misma verdad. Dios es bueno, decíamos hace 8 días, Dios es luz. Así que cuando dice el Señor, vengan a la luz, vengan a mí a la luz, lo que les está diciendo, los que no saben qué camino deben tomar, vengan a la luz y déjense, fíjate, no solamente vengan a la luz, déjense iluminar en todas las áreas de tu vida. Romanos 12:2, en donde renueva tu mente. ¿Con qué, Señor? Con mi luz. Te voy a ir alumbrando. ¿Por qué Dios pondría la luz en un área? ¿Qué te está diciendo? Aquí hay algo. La luz te dice lo que las tinieblas te ocultan. Tenemos que obedecer a lo que ven nuestros ojos, hermanos queridos. Si Cristo está en nosotros y Cristo está en nosotros, tus ojos tienen una capacidad para ver más allá de lo visible. ¿Por qué no lo estamos viendo? Si Cristo está en nosotros y Cristo está en nosotros, tenemos la capacidad de ver lo que otros no ven. ¿Por qué no lo estamos viendo, Dani? ¿Por qué un creyente va con un incrédulo a decirle que le explique algo? Nosotros somos los que les explicamos a ellos. ¿Sí me explico? Voy a ir con un psicólogo. ¿A qué? ¿A evangelizarlo? A eso iría yo a ver a un psicólogo. Tú tienes la verdad, yo tengo la verdad. Fuimos iluminados.
Y lo que sabemos ilumina el camino de otros. ¿Por qué le preguntas al mundo lo que el mundo te está preguntando a ti? Nosotros tenemos respuestas en Cristo. Nosotros sabemos cómo se llaman las cosas. Nosotros no necesitamos que alguien venga a decir: manita, ¿tú qué ves? ¿Tú cómo ves? Así decimos. ¿Tú cómo ves? A un ciego, dile: ¿tú cómo ves? Pues como tú veas. Pues ahí vemos. Por eso dice la palabra: ciegos, guía de ciegos. No somos nosotros, hermanos. Nosotros no somos ciegos. Ahora te voy a decir algo. ¿Puede uno que ve cerrar los ojos? Sí, pero eso es otra cosa. Eso es una decisión que has tomado. Que viendo no quieras ver. Si algo no lo estás viendo con los ojos de Cristo, a la luz de Cristo, es porque no quieres. No porque no tengas la capacidad. Y ese es el trabajo que hacemos como hermanos. Obligarnos unos a los otros a ver, porque tú tienes con qué. No a aconsejarnos sobre qué dice el mundo de lo que estoy viviendo. No, en ti está nada más échale las altas a esta situación. Las altas. Para que veas, para que seas convencido. Primera de Juan 2:8. Primera de Juan 2:8. Dice la palabra: por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes. ¿Cómo está diciendo? Ya es en ustedes, verdadero. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Fíjate qué interesante. Son dos acciones en tiempo distinto. Las tinieblas se van a ir poco a poco, pero la luz ya está. De nosotros depende qué tan rápido se van las tinieblas, porque la luz está alumbrando. No se mueve. El sol no es más fuerte cuando tú lo miras, Cari. El sol no tiene más intensidad porque tus ojos lo voltearon a ver. El sol es sol y ahí ha estado. Dios es luz y ha estado alumbrando siempre. Él tuvo misericordia y vino a nuestra mente para alumbrar. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con esa luz? ¿La vamos a ignorar? ¿O vamos a dejar que la verdad ilumine nuestros pasos y nos lleve por un camino recto? El hombre sin Dios, repítetelo. Es más, piensa en alguien a quien admiras, que ay, qué inteligente, bueno, a ese. El hombre sin Dios es un ciego que no ve. Sea quien sea, haga lo que haga, parezca lo que parezca. Si su fundamento no es Dios, es un ciego y por lo tanto es un ignorante. Hermanos, tú y yo necesitamos ver, y para seguir operando en las cosas de Dios necesitábamos ver. Él no nos va a llamar a vivir una vida nueva con la luz apagada. Lo primero que iba a hacer es iluminarnos el camino por donde debemos andar. Ya les he contado esta historia, pero ni sé de dónde la escuché. Quién sabe si ando oyendo falsas. Pero no, fue creo que una película, que luego le cuento a mi esposo pedacitos y él se acordará, de un avión que estaba rescatando a personas secuestradas y que tenía que aterrizar, y solamente tenía una instrucción de que tal lugar era seguro para aterrizar, y el capitán decía: yo no puedo aterrizar en un lugar donde no veo. Obviamente, o sea, las luces de un avión son así, no puede ponerlas así para bajarlo, ¿no? Entonces dice: no puedo, necesito coordenadas, necesito tal cosa. Y le decía el que lo estaba dirigiendo: tienes que confiar en mí, yo te voy a dar las coordenadas. ¿Tú te imaginas aterrizar en un lugar así nada más, donde si ni siquiera te puedes aventar a un lugar y dice: ven, échate? No. Y dice que cuando iba bajando, dice: cuando usted vaya bajando, va a encontrar la manera, le vamos a guiar.
y que los pobladores de ese lugar prendieron botes de basura con paja o no sé qué, y en un tiempo determinado todos fueron prendiendo y el fuego fue marcando el camino. Hermanos, amo de eso de Dios. No hay un camino, Él lo va a hacer para cuando lo necesites. No puede, ¿quién da testimonio que se les han ido prendiendo cada día? ¿Qué voy a hacer el día que? Dice, cuando sea ese día se te va a prender. Y que iba bajando, y cuando iba bajando casi a tener, fum, 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 fum. No vas a caer, no te vas a estrellar. El Señor pondrá luz en donde tienes que ver. ¿Y qué crees? También me atrevo a decir, y va a apagar lugares que no tienes ni siquiera que asomarte. ¿Qué haces ahí? ¿Qué habrá aquí? Si no hay luz, no tienes nada que ver ahí. No te asomes donde Dios no te ha llevado. Estoy terminando. Dice, acompáñeme rápido de nuevo al texto que empezábamos, que era Juan, en el 12, que les animo a leer Juan. Dice en el 12, poquito antes, en el 35, regresen, habíamos leído el 46, regresen al 35, vean qué bonito, dice, Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo, la luz estará entre ustedes. Le estaba diciendo terrenalmente, o sea, corporalmente. Ve qué tremenda confesión. Caminen mientras tengan la luz. ¿Qué tenemos que hacer hoy, hermanos? ¿Cuál es la instrucción? Camina, no te detengas, caminen mientras tengan la luz para que no les sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Nosotros sí sabemos a dónde vamos. Cada día, cada paso que damos, sabemos a dónde vamos. En Proverbios, no lo busquen, 4:19 dice que el impío anda en tinieblas y ni siquiera lo sabe. Necesitamos que Dios opere sobre nuestra ceguera, que nos libre de toda oscuridad, que nos lleve a la verdad. Jesús es la luz para iluminar y despejar las tinieblas. Solo Cristo ilumina sobre las tinieblas de tu entendimiento. Igual que en Génesis, solo Él, el Logos, podía quitar las tinieblas. Solo el Logos puede quitar las tinieblas de mi mente. Amén. El sol no comienza, les decía, a existir porque lo miras. El sol ahí está, solo tienes que voltear a verlo. Primera de Juan 1:16, Él es luz. Fíjense que hay un contexto en Juan 8:12. En Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Por qué? Hay un contexto en este versículo. En este momento ellos acababan de celebrar la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot. Estaban cerca del templo de Salomón, un poquitito afuera, y en esa fiesta de los tabernáculos que ellos celebraban, ponían unas luminarias como de más o menos 25 metros de altura, adornando para que hiciera las veces o les reflejara que ese era el Dios que los había cuidado en el desierto. Entonces las hicieron enormes y demás, y en ese contexto, caminando por ahí, fue que el Señor les dijo, yo soy la luz. Y si ellos se consideraban sabios para saber que se refería a esas luminarias que representaban la gloria de Dios, entonces le dijeron, ¿qué estás diciendo? ¿Me explico? ¿A qué te estás atreviendo? Entonces, en ese contexto, imagínense el peso de esas palabras. Imagínense, y él lo que les estaba diciendo es, yo soy la realidad detrás del símbolo de esas lámparas. Debemos, fíjate, te acabo de decir, él les dijo, tienen que trascender ya de que los símbolos dejen de sustituir la realidad de quién es Cristo. Te hago esta pregunta, ¿ya trascendiste o sigues viendo símbolos? Él es la realidad. Cuando Él dice Él es el pan de vida, deja de verlo como un símbolo.
Él es el pan de vida. Cuando yo te diga Él es la luz de tu entendimiento. Él es el que quita lo que estés dudando ahorita, lo que hoy no sepas cómo se llama, lo que no te puedas explicar, te lo suplico. Él es la luz, Él es la verdad. Aquel que es alumbrado puede tener siempre dos reacciones. Piensa que venimos de las tinieblas. El que es alumbrado así de frente tiene dos reacciones. Una, o le hace así y lo aborrece y vuélveme a apagar la luz, por favor. O lo abraza, abre los ojos y se arrodilla ante lo que ve. Somos, y quiero terminar con esto, los hijos de Dios somos los entendidos, los iluminados. Y no te sientas mal por decirlo, somos los que sabemos. ¿Me explico? No importa si fuiste solo a la primaria, a la secundaria, no importa cuánto conocimiento tengas. Tu grado de luz está en función de cuánto de Cristo tienes tú en el entendimiento. Así que los iluminados caminamos y no tropezamos. Los iluminados caminamos en la verdad. Dice 2 Corintios 4:2, no lo lean. Antes bien, renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Tú sabes llamar lo bueno bueno. Tú sabes lo que es malo. Y les voy a dejar una tarea para esta Navidad. Dátela, no lo dejes en teoría. Escribe todos los días lo que sabes que es bueno y lo que sabes que es malo, con letras, con palabras. Y créelo. Y el Dios de toda revelación te afirme en eso. Gracias, Señor, por esta palabra. Tú eres luz. Y los que caminamos en luz, Señor, llamamos las cosas como tú las llamas y enfrentamos la vida con los términos que tú enfrentas. Gracias por haber iluminado los ojos de nuestro entendimiento y por habernos llevado al conocimiento de la verdad por encima de toda doctrina y de toda filosofía humana y sobre todo argumento que se levante contra el conocimiento tuyo. Gracias, Señor, porque nosotros hemos creído que las tinieblas, cada día que oímos tu palabra, cada día que la leemos, cada día que la oramos, se van disipando las tinieblas y la luz de Cristo ilumina todo nuestro ser para conocer de quién somos y quién es el que da la palabra. Dejamos y renunciamos, Señor, a toda manifestación de poder y autoridad sobre ideologías y sobre terminología y sobre toda mentira que se levante del mundo que quiera opacar lo único que es realmente la luz y que no es figura, sino que es la realidad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, porque naciste en luz en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.